Bueno, a mí me correspondió la parte 3 del libro Arquitectura, Forma, Espacio y Orden de Francis Shin. En este fragmento vamos a ver temas, o sea, varios temas que son formas sustractivas, formas aditivas, formas centralizadas, formas lineales, formas radiales, formas agrupadas, impactos entre las figuras geométricas. Entonces, pues vamos a empezar con las formas sustractivas, que son básicamente cuando un cuerpo entra en otro y pues sustrae una parte de él. Lo podemos ver claramente acá, que pues aquí dentro de este cubo grande hay un cubo pequeño que está sustrayendo una parte de él sin perder la esencia. Una vista de ellas puede ser esta que vemos acá, que se muestra como quita, digamos, por decirlo así, el pedazo o el fragmento del cubo y pues lo sustrae. Básicamente es eso. Después vamos a, bueno, siguen las formas aditivas, que estas son la relación o unión física entre una o más formas. Esto es algo muy sencillo, pues lo podemos ver en la tensión espacial, que es esta primera que está aquí. Esta es como se va a ver en las vistas. Entonces, pues son dos figuras iguales que están separadas por algo, pero de todas formas, o sea, tienen en común su material, o puede ser su color o su textura. Eh, otra clase de forma aditiva es el contacto con arista. Entonces, pues, como pues, su nombre lo indica, es que están conectados por alguna arista. Entonces, aquí están los dos cuerpos, igualmente con el mismo orden de que es el mismo material o el color o la textura, pero pues unidos por una arista. Y después podemos ver el contacto cara a cara, que funciona con la misma lógica de la textura, el color y eso, pero pues una está juxtapuesta con la otra. Entonces, ahí se ve claramente en el ejemplo. Después, otra forma es los volúmenes maclados, que entonces aquí es que varias formas están penetrando una sola. Entonces la característica es que pues una penetra la otra y precisa compartir algo visual. ¿Listo? Bueno, algo que las observaciones de Le Corbusier a las alternativas de la forma, que tiene que ser una composición acumulativa, tiene que ser una forma aditiva, tiene que tener una tipología bastante simple y además de eso tiene que ser agradable y llena de movimiento, y pues se puede ordenar mediante su clasificación y su jerarquía, que fue básicamente lo que explicamos ahorita de adición y sustracción. Bueno, aquí hay otros ejemplos de formas aditivas que también se pueden usar, y es algo que vamos a ver ahorita, que son las formas centralizadas, que es el primer esquema que hay. Las formas centralizadas consisten en que cierto número de formas se agrupan en torno a una que les da su origen. Entonces, pues aquí el origen es el círculo y hay otras formas que pues parten de él. De formas aditivas, entonces también tenemos las formas lineales, que consisten en formas que se disponen secuencialmente en fila o en hilera. Ahí está pues claramente dibujado. Las formas radiales son composiciones basadas en formas lineales y que se extienden de forma circular una de otra, respetando el tamaño radial de su centro. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí, digamos, tenemos el centro de la circunferencia completa, el cual de ahí se desprenden unas líneas, pero no pasan del tamaño de la circunferencia. Aquí podemos ver las formas agrupadas, que deben reunir a proximidad objetos particulares, pero con un rasgo común. Entonces, pues tienen que estar tampoco muy separados, pero no obviamente unidos totalmente, y tienen que tener el rasgo común. Es básicamente la, la condición para poder decir que es una forma agrupada. Y las formas trama, que responden o sea, son formas moduladas y pues salen de una malla tridimensional. Entonces, pues ahí las podemos ver. Eh, Después de esto, pasamos
Bueno, las formas centralizadas básicamente las han utilizado en cúpulas y en diferentes construcciones arquitectónicas, más que todo iglesias o templos, para, pues porque es más fácil sacar todo de un centro y que salga de ahí. Entonces básicamente se usan para eso. Bueno, las formas lineales son el producto de una variación proporcional en las dimensiones de una forma o también la disposición de una serie de forma a lo largo de una línea. Entonces aquí tenemos los ejemplos. El primero, pues es que una forma lineal, que es esta que tenemos aquí fragmentada, pues está fragmentada porque ahí ya depende a sus características de desplazamiento o su topografía o su vegetación. Entonces por eso es que está así fragmentada, o sea, esa línea depende de donde la vayamos a situar. También la, la, las formas lineales es una forma útil para poder determinar, digamos, los espacios para entrar o para conocer espacios detrás de, antes de o después de digamos, la misma composición. La forma lineal puede ser manipulada dentro de un espacio. Aquí está claro el ejemplo, digamos que moviendo ese mismo plano, llegamos a una composición y todo se forma tras una línea. Digamos que pues un eje de simetría entre comillas. Entonces pues ahí básicamente está explicada las formas lineales. Bueno, pasamos después a las formas radiales. Una forma radial se compone de una serie de formas lineales que se extienden en sentido centrífugo, o sea, que salen de adentro hacia afuera, a partir de un elemento que es el núcleo central. Bueno, aquí en los esquemas están explicados. Entonces aquí, o sea, es centrífugo pues porque todo sale del mismo punto, entonces se abren así. Y también podemos hacer formas radiales que pueden crear una red donde hayan varios centros, pues, o sea, unidos gracias a las formas lineales. Entonces aquí podemos ver que varias cosas de las que ya hemos visto se van uniendo para así crear nuevos conceptos. Entonces pues aquí está la malla con círculos y vemos cada espacio, digamos, este círculo aquí de acá, o sea, tenemos las líneas que generan pues lo que ya hablábamos o sea, que tenga que sea centrífugo, pero pues también genera una malla que se hace con la línea, o sea, con la forma de la línea. Bueno, pasamos a las formas agrupadas. Bueno, es una organización centralizada a base de geometría muy sólida, o sea, no se despega acá de ese aspecto que nosotros planteamos que un cuadrado, un triángulo, un rectángulo. Es ordenada, es, o sea, la mayor parte es asimétrica y pues una organización agrupada consiste también en un conjunto de formas que generalmente tienen unas dimensiones, un contorno y una función equivalente. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de formas agrupadas, entonces como decía, están unidas, pero podemos ver las diferentes formas geométricas. Este ejemplo es interesante porque hay tenemos cuatro formas geométricas, tres iguales, bueno, tres iguales de estructura, o sea, son todos rectángulos y un círculo, pero si las bordeamos, pues forman una sola composición. Entonces, pues están unidas, pero digamos, viendo ya el estudio más a fondo, son figuras diferentes. Bueno, pasamos a los impactos entre formas geométricas. Entonces, este sí es gráfico porque, bueno, aquí digamos tenemos, más que todo digamos es como una forma de explicar, es decir, la suma de un círculo y un cuadrado, o el tramo girado que es un cuadrado que o sea, se convierte en rombo y eso sumado puede crear una composición. O sea, cuando dos formas de geometría, de orientación diferentes se chocan,
y pues se insertan simultáneamente, cada una de ellas rivalizará por disfrutar una supremacía y un dominio visual. Esto está claramente representado en este ejemplo que vemos aquí, pues ya que ahí hay un cuadrado y un tramo girada, que es el rombo que se va atrás, pero entonces digamos ahí podemos ver algo que ya hicimos en entrega y que yo lo relacioné con eso, que es pues ver la figura y fondo, digamos, de una composición. Aquí, pues, es que las formas también pueden albergar en su interior a la totalidad de otra. Entonces, pues aquí es el ejemplo del cuadrado con el tramo girado y aquí, pues, viceversa, pero con la misma lógica. Eh, o sea, pueden conservar su identidad y compartir parte de su volumen. ¿Qué quiere decir? Digamos aquí, está el círculo y el cuadrado, entonces o sea, están completamente, si los vemos o si los separamos se van a entender, no va a cambiar su composición o su forma estética, pero sí comparten un área. Eh, bueno, las dos formas pueden estar separadas, pero ligadas entre sí por un tercer elemento. Entonces aquí, bueno, aquí hay dos ejemplos. Entonces están separadas, pero entonces están ligadas pues en una sola. Esto lo podemos relacionar con lo que veíamos que era la línea, o sea, digamos que de sustracción y adición, que era un cubo, pero pues un cubo lo podemos desfragmentar en diferentes partes, o sea, si le hacemos esto a un cubo y ponemos una línea, sigue siendo el mismo cubo, pero pues con diferente forma. Eh, bueno, pues los impactos entre figuras geométricas es básicamente eso, o sea, que se encuentren figuras geométricas, que podamos a partir de unir figuras geométricas sacar composiciones, que eso ya lo hemos trabajado, pero pues quizás no nos habíamos, o sea, no le habíamos prestado la suficiente atención de que eran, o sea, de que tenía su base teórica y pues eso es básicamente todo lo que me correspondió. Gracias.